Buenos días y bienvenidos a este nuevo informe sobre la guerra en Ucrania. Revisemos las principales tendencias desde abril con un incremento de las ofensivas rusas en todo el frente, cuyos resultados veremos. La exitosa ofensiva ucraniana hacia Kursk logró varios objetivos estratégicos. También examinaremos el impacto de los crecientes bombardeos a larga distancia de ambos lados. La llegada de los F-16 mejora la moral ucraniana, pero no compensa las bombas planeadoras lanzadas masivamente por Rusia. También haremos un balance estadístico de la situación material y humana para ambos bandos y trazaremos las perspectivas de evolución de la situación a corto y largo plazo. Antes de continuar, recuerdo que este video está patrocinado, que la totalidad del dinero del patrocinador se dona a acciones caritativas. Que está marcada por avances rusos que se aceleran. Rusia avanza 185 kilómetros cuadrados por mes en 2023, sumando un total de 1.480 kilómetros cuadrados desde el inicio del año 2024 por mes en 2023, sumando un total de 1.480 kilómetros cuadrados desde el inicio del año 2024. En detalle, es principalmente el Oblast de Donetsk, donde los avances son más fuertes, con 1.053 kilómetros cuadrados conquistados en los primeros 8 meses del año. Sin embargo, a este ritmo, Rusia necesitaría 6 años y 4 meses para conquistar los 10.000 kilómetros cuadrados restantes del Oblast de Donetsk y así invadir todo el Donbass. Por lo tanto, están muy lejos de eso, especialmente porque hay grandes ciudades que actuarán como tapón y podrían servir como cerrojo. La otra zona de avance para Rusia, evidentemente, es en el Oblast de Kharkiv, en el que se han invadido 283 kilómetros cuadrados tras la ofensiva que tuvo lugar en mayo pasado y que se derrumbó tan pronto como los ucranianos tuvieron la oportunidad de bombardear a Rusia e impedir el flujo logístico que permitía mantener este frente. Y por lo tanto, Rusia no ha alcanzado ninguno de los objetivos que se anunciaron, y te remito al video en el que precisamente anticipamos esta evolución desfavorable para Rusia en este frente. Ucrania lanzó una ofensiva inesperada donde conquistó 970 kilómetros cuadrados del territorio ruso en el Oblast de Kursk a principios de agosto. Además, hay 300 kilómetros cuadrados en disputa donde se están llevando a cabo combates. Y si tomamos un poco de perspectiva, en menos de un mes eso significa que Ucrania ha conquistado tantos territorios en Rusia como lo que Rusia ha podido tomar en Donbass desde el inicio del año. En 8 meses. Por lo tanto, es evidente que cuando lanzan una ofensiva en una zona que Rusia no había defendido, avanzan muy rápido y hoy tienen dificultades para recuperarla. En cuanto a las pérdidas materiales, vemos un aumento muy claro en el número de pérdidas para ambos bandos desde el mes de abril, lo cual está relacionado con el aumento de las ofensivas rusas durante ese periodo. Y también vemos que del lado ucraniano hubo la ofensiva de carrera, que obviamente, como todas las ofensivas, cuesta material y vidas humanas, y es por eso que tenemos pérdidas materiales récord para Ucrania desde el verano de 2023, pero aún así tenemos una tasa de pérdidas materiales en relación a los kilómetros cuadrados que se concluyen, que son infinitamente mejores del lado ucraniano en comparación con lo que podemos observar del lado ruso. Según la base de datos Oryx, Rusia ha perdido cerca de 18.000 equipos desde el inicio de la guerra, incluyendo alrededor de 5.000 blindados de combate y 5.300 transportes de tropas blindados. Ucrania ha perdido 6.500 equipos, incluyendo 1.300 tanques y vehículos blindados de combate y más de 2.000 vehículos de infantería, lo cual es 3 veces menos que las pérdidas rusas. Pero lo más interesante aquí son las tendencias que podemos observar, y Rusia ahora pierde entre 1.800 y 2.000 equipos cada mes, pero en detalle vemos un verdadero cambio. El número de tanques rusos perdidos disminuye cada mes, con solo 166 tanques en agosto, lo cual es enorme considerando que el ejército francés tiene un total de 200 tanques, aunque la calidad de los tanques soviéticos apenas renovados no se compara con los tanques Leclerc franceses. Pero, incidentalmente, en este momento, tienen cada vez menos, pero además podemos notar que la proporción de tanques de los años 60 ya supera el 20% de lo que Rusia está comprometiendo. Es decir, tenemos cada vez menos equipo pesado capaz de conducir ofensivas, pero además son equipos que son cada vez menos eficaces, menos eficientes, y quizás estos son los primeros signos de agotamiento y del hecho de que estamos llegando al final de las existencias soviéticas y de la capacidad rusa de renovarse sacando vehículos de este parque. Y también es lo que vemos con los vehículos de combate de infantería que están cada vez menos presentes. Desde el mes de marzo ves esta curva en la que hay una disminución estructural. Por lo tanto, para mantener el volumen de material comprometido, a pesar de la disminución de los equipos militares disponibles, Rusia está comprometiendo cada vez más vehículos civiles que ya representan un tercio del total de las pérdidas rusas,
A lo que hay que añadir otro 12% de las pérdidas, que son simplemente camiones. Así, la presencia de vehículos civiles es casi una costumbre en el lado ucraniano, donde escasea estructuralmente el equipo militar. Pero aquí vemos que Rusia está aún menos equipada que Ucrania, con ahora el 45% de sus pérdidas en vehículos que no tienen absolutamente nada que hacer en la primera línea con 4x4 camionetas, camiones y por supuesto estos eternos carritos de golf que se han convertido en una broma en Internet, pero que normalmente no están destinados a estar en la primera línea. Desde el mes de marzo, también vemos que se destaca la multiplicación de los ataques rusos que se realizan con simples scooters, motocross, quads, que representan unas 50 pérdidas registradas cada semana. Por lo tanto, realmente no se trata de casos aislados, es una globalidad, es un método que vemos regularmente en todo el frente y que también es la consecuencia del hecho de que esta famosa carne de cañón está volviendo en masa, y es por eso que las pérdidas humanas rusas nunca han sido tan altas como en este periodo, mientras que finalmente el progreso en el terreno no es mucho mayor que en el pasado. Así que si volvemos a los equipos, bueno, Rusia pierde entre 150 y 200 piezas de artillería cada mes, según lo que se puede demostrar. Aquí también observamos que los calibres están disminuyendo con piezas de 120 milímetros e inferiores que ahora representan el 30% de las pérdidas mensuales, mientras que antes eran calibres mucho más grandes. En el lado ucraniano, cada mes se observa un aumento en las pérdidas que se corresponde con la intensidad de los ataques rusos, alcanzando un pico en agosto, con 1.233 equipos probados destruidos, y este pico está obviamente relacionado con la ofensiva de Kursk, pero en general todavía estamos en una proporción donde Rusia pierde 2 a 3 veces más equipo que los ucranianos, y esta proporción ha sido relativamente estable desde el inicio de la guerra. Solo en el mes de agosto teníamos simplemente 1,5 veces más vehículos rusos perdidos que ucranianos. Pero esto es realmente excepcional en detalle. Ucrania pierde entre 100 y 200 vehículos de combate de infantería y tanques por mes, así como de 50 a 100 piezas de artillería cada mes, y entre 100 y 150 vehículos resistentes a minas y emboscadas protegidas y vehículo blindado de transporte de personal cada mes, siempre con ventaja obviamente para Ucrania. Un área de preocupación, sin embargo, es el crecimiento en el número de sistemas de guerra electrónica. Se demuestra la destrucción de radares ucranianos y las pérdidas de ambos bandos en el conflicto. Son ahora iguales en volumen, pero Ucrania todavía depende de una capacidad de producción que es mucho más grande, ya que tiene toda la base industrial y tecnológica de defensa de todos sus aliados que le proporcionan sus equipos, mientras que Rusia tiene muchas dificultades debido a las sanciones para poder equiparse y renovar su stock. Por lo tanto, en este campo, sí, los rusos pierden tanto como los ucranianos, pero a largo plazo es estructuralmente ciertamente mejor para los ucranianos que tienen una renovación. En cuanto al balance humano, lamentablemente sigue aumentando, ya que cuando sumamos ambos bandos alcanzamos 1 millón de pérdidas humanas entre los heridos y los muertos. Con un ritmo de pérdidas, especialmente para Rusia, que nunca ha sido tan importante como en este momento, mientras que estamos en una disminución estructural del lado ucraniano, de lo que podemos observar al menos en código abierto y según los informes que podemos obtener de diferentes maneras, y eso está relacionado con las ofensivas rusas que se relanzan con material de cada vez peor calidad en los relanzamientos de ofensivas al estilo de tanques y cañones como en los tiempos de Bakhmut, y para eso tenemos muchas imágenes ahora que no dejan lugar a dudas sobre la realidad de esta situación en el terreno, y a finales de julio las pérdidas humanas rusas ya se estimaban en 135.000 muertos, de los cuales 61.000 muertos son conocidos nominalmente con las investigaciones en Osina que son realizadas por la BBC y Mediazona. Es decir, que realmente tenemos la lista de los nombres de las personas que realmente murieron, y al hacer verificaciones en los cementerios nos damos cuenta de que menos de la mitad de los muertos solo son conocidos, lo que significa que en total tenemos 110.000 muertos solo en Rusia al menos, a lo que hay que añadir otros 23.000 muertos de la DNR y la LNR, las antiguas zonas separatistas ucranianas, en las que los hombres realmente se comprometieron en muy gran número desde el inicio de la guerra con pérdidas muy importantes, pero lo que también es interesante es ver el ritmo de las nuevas muertes nominalmente probadas, que variaba entre 100 y 240 nuevas muertes por semana desde el inicio de la guerra, pero el ritmo se acelera aún más, ya que tenemos 7.000 nuevas muertes nominales, que pudieron ser identificadas solo en el mes de agosto, lo que lleva a un balance de personas cuyo nombre de los muertos conocemos de 68.000. Así como 4.700 oficiales que son identificados por las ceremonias, las entregas de condecoraciones póstumas o los mensajes de condolencias en las redes sociales.
En un mes, el número total de muertes aumentó un 10% en comparación con lo conocido desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El balance general es peor, incluyendo la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, y ciertamente debe superar los 150.000 muertos para el bando ruso desde el inicio del conflicto. Al observar la distribución de las muertes en los mapas del país, se puede notar que las minorías como los buriatos o los habitantes de Tatarstán son los que sufren la mayor cantidad de bajas. A los 150.000 muertos se suman al menos 450.000 heridos graves, resultando en un balance global para Rusia superior a 600.000 pérdidas. Una vez más, las cifras son conservadoras. El presupuesto ruso para 2023 asignó fondos para 360.000 nuevas pensiones de invalidez en comparación con el periodo anterior a la guerra, lo que indica un aumento explosivo en el número de heridos graves e irrecuperables. Y si a eso le sumamos el millón de hombres que huyeron del país para evitar la movilización en el invierno de 2022 a 2023, Rusia ha perdido el 5% de su población masculina joven en edad de luchar y trabajar evidentemente para la reconstrucción va a ser complicado. De hecho, Rusia también clasificó en julio las cifras oficiales que hasta ahora eran públicas, como por ejemplo las solicitudes de herencia o el pago de pensiones, lo que hará aún más difícil la confirmación de las cifras que teníamos en Auxine, pero en general hoy en día las fuentes rusas están bastante cerca de lo que podíamos identificar en fuente abierta y por lo tanto ya no tendremos más que esta información que es explotable. Ahora, así que todavía podemos medir el número de reclutas que se realiza a partir de los gastos que son asumidos por las regiones que son las que pagan primas de reclutamiento y por lo tanto estimamos que hay 200.000 nuevos reclutas en el ejército ruso, lo que permitía mantener este número de hombres disponibles en el frente. Pero sin embargo, eso no es suficiente, ya que, como pudo demostrar la ofensiva de carrera en la que vimos que solo había novatos en esa zona, y eso obligó a Rusia a desguarnecer el resto del frente ucraniano. Durante mi visita, bendijeron esta ofensiva, ya que para ellos, en Zaporizhia, Luhansk y Kherson, los rusos dejaron de presionar. E incluso también el repatriamiento de las milicias como la de Bert, que estaban desplegadas en Burkina Faso, que fueron repatriadas para ser comprometidas de urgencia para intentar detener a los ucranianos en la región de Kursk. Y se estima que la ofensiva de Kursk ucraniana requirió a Rusia movilizar 55.000 hombres para lanzar una contraofensiva cuyos resultados se están esperando, ya que Putin había exigido que la zona estuviera totalmente liberada antes del 1 de octubre y obviamente será un fracaso, ya que a pesar de todas las ofensivas que han lanzado, han avanzado apenas unos pocos decenas de kilómetros cuadrados. En resumen, los ucranianos continúan maniobrando en la región de Kursk, lanzando incluso una segunda ofensiva para rodear a las tropas que estaban al oeste del primer bolsillo. En cuanto a las pérdidas ucranianas ahora, se conocen con mucha más precisión, ya que la comparación entre lo que se puede encontrar en Auschwitz y el recuento de nuevos ataúdes en los cementerios es solo un 30% adicional, y por lo tanto, el proyecto UALOCES ha alcanzado 53.000 muertes registradas desde febrero de 2022. Es decir, probablemente tenemos más de 80.000 muertes al agregar el 30% que están identificadas, a lo que se pueden agregar hasta 400.000 heridos en las estimaciones altas del lado ucraniano, y esta mejor proporción de supervivencia del lado ucraniano está principalmente relacionada con la mejor supervivencia de los equipos que son utilizados por Ucrania, a imagen de la comparación de los Bradley utilizados por Ucrania frente a los vehículos de combate de infantería utilizados por Rusia. Y vemos la proporción de cada uno que simplemente está dañado y no destruido. Claramente, a mayor destrucción, menos supervivientes quedan a bordo. Lo cual es muy desfavorable para Rusia, en la que la mayoría de los equipos están destruidos y no simplemente dañados. Por otro lado, podemos destacar que, a diferencia de Rusia, las estadísticas muestran más bien una disminución en el número de muertes desde que Ucrania está a la defensiva, es decir, al menos desde el mes de febrero, incluso si las pérdidas relacionadas con la ofensiva de Kursk en agosto ciertamente aún no aparecen en las estadísticas. Y también hay que tener en cuenta que los ucranianos tienen un potencial de recursos humanos que es mucho más bajo que el de Rusia, lo que explica por qué son mucho más cautelosos con sus hombres y por qué no los comprometen de la misma manera.
Pero, en general, también empezamos a notar el impacto de las movilizaciones ucranianas de hace unos meses. Y cuando estuve allí, me explicaron que en lugar de 20 días en las trincheras y 3 de descanso, ahora eran 20 días de misión y 10 de descanso, lo cual es excelente para la moral. Y un segundo elemento es que los ucranianos ahora tienen el derecho de retroceder. Hasta ahora se les exigía mantener su trinchera y línea de árboles, casi hasta morir. Ahora tienen el derecho de retroceder tras haber hecho sufrir lo suficiente a los rusos. Y eso, son dos elementos que explican el menor número de muertes que tenemos del lado ucraniano, ahora, incluso en comparación con el año pasado. En cuanto a los civiles, ya no tenemos realmente una evolución en el número de muertes. Según la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente 150 civiles ucranianos mueren cada mes por los bombardeos rusos, sumándose a las más de 100.000 muertes confirmadas desde el inicio de la guerra, con más de 80.000 solo en Mariupol. Pero Rusia incluso se jacta a través de Maria Lvova de haber trasladado a más de 700.000 niños de Ucrania ocupada a Rusia. Ucrania proporcionó una lista de 19.000 niños secuestrados por Rusia provenientes de zonas liberadas en las contraofensivas de 2022 y Rusia se negó a devolverlos a pesar de los intentos de mediación, incluyendo varios estados africanos, por lo que Rusia realmente se burla muy claramente de los esfuerzos globales en este campo. En cuanto al informe de fuego, la llegada de los proyectiles suministrados por la República del Jeque a partir de mayo tuvo el efecto esperado, es decir, un reequilibrio de la artillería. Y las autoridades ucranianas anuncian que disparan entre 6.000 y 8.000 proyectiles al día. Estos son el resultado del aumento de producción observable en las fábricas. Me informaron sobre los suministros y las reservas que finalmente llegaron a Ucrania. Cuando estuve allí, la tercera brigada de asalto que pude visitar en agosto, realmente sienten que cuando les disparan pueden responder sistemáticamente, lo que no era el caso en mayo en absoluto. Y aún antes, la gran ventaja ahora para los ucranianos en la artillería es que pueden responder cuando les disparan. En cuanto al uso de drones vuelo en primera persona, los famosos drones kamikaze, Rusia habría recuperado su retraso y afirma producir 4.000 drones al día, es decir, 120.000 drones por mes, mientras que Ucrania, por su parte, afirma consumir 100.000 por mes y quiere alcanzar 150.000 drones por mes para fin de año. Y cuando miramos las pruebas de uso de vuelo en primera persona, sin embargo, no estoy hablando de los anuncios de ambos bandos. Todavía vemos una clara ventaja para Ucrania, incluso si Rusia está recuperando terreno. Y este gráfico permite ver la proporción de equipos perdidos en cada bando debido a estos drones. Y puedes ver que ahora representa las 3/4 partes de las pérdidas materiales. Por el precio de un proyectil de artillería, se pueden disparar de 10 a 12 drones kamikaze vuelo en primera persona con resultados conocidos. En cuanto a los drones de observación, la ventaja sigue siendo del lado ucraniano, que cuenta con recursos proporcionados por todos sus aliados, así como los drones bombarderos pesados que llamamos Baba Yaga, y eso es realmente una especialidad ucraniana, casi no hay del lado ruso, y se utilizan masivamente en todo el frente. Hemos visto algunas pequeñas novedades del lado ucraniano, especialmente con el dron lanzador de termitas, que permite atacar toda una trinchera rusa en un solo paso, y del lado ruso, y el uso de drones de fibra óptica que se mostró por primera vez, mientras que era una técnica que conocíamos en los ucranianos, pero no se había publicitado mucho, y para eso te remito al artículo que escribimos en Aire y Cosmos sobre el tema de los drones de fibra óptica del lado ucraniano. En cuanto a los ataques aéreos, y una ventaja enorme del lado de los, especialmente con la disponibilidad en un número muy grande. De estas famosas bombas planeadoras, dispararían casi 50 al día, ahora también con bombas que pesan varias toneladas. Entonces son relativamente imprecisas, pero entre la cantidad que tienen y la masa de explosivos que están disponibles, obviamente eso causa daños que son considerables, y estas bombas planeadoras son realmente el único elemento que ofrece una ventaja competitiva a Rusia y que le permite romper los cerrojos de la defensa ucraniana, y esperamos obviamente que la llegada de los F-16 pueda a largo plazo hacer temer a estos aviones cada vez que bombardean objetivos en tierra, ya que los F-16 tienen misiles antiaéreos que tienen un alcance superior a la distancia de planeo de estas bombas planeadoras, y eso obviamente permitirá hacerlos huir, pero no podemos esperarlo de inmediato ya porque no hay suficientes F-16 y que por ahora están totalmente dedicados a la defensa del territorio contra los misiles de crucero que dispara Rusia. Los ucranianos también poseen bombas planeadoras, como las A2SM proporcionadas por Francia a un ritmo de alrededor de 50 bombas al mes. Poseen un efecto claramente fascinante.
Además, se han utilizado bombas Joint Direct Attack Munition en los MiG-29 por casi 2 años. Aunque vemos muchos videos de sus efectos, el impacto global no es equivalente, ya que no tienen la misma masa. En cuanto a los misiles, tenemos cientos de misiles de diferentes tipos que son disparados por ambos bandos. Rusia, por su parte, tiene misiles Kh-101, así como los drones kamikaze Shahed de origen iraní, que representan la mayoría de lo que dispara Rusia. En el lado ucraniano, también vemos un aumento de ataques exitosos a más de 2.500 kilómetros, como te había mencionado hace unos meses cuando lo supe. Los fundadores que estaban produciendo un dron, un misil, de crucero con un alcance de 3.000 kilómetros, eso demuestra que está operativo, y el verdadero problema es la gran diferencia que se puede observar entre el tipo de objetivos que son atacados por ambos bandos. Por el lado ruso, tenemos un discurso en la Organización de las Naciones Unidas en el que explica que el 97% de los objetivos golpeados por Rusia son infraestructuras civiles y la Organización Mundial de la Salud. La Organización de las Naciones Unidas ha registrado oficialmente 1.940 ataques al sistema de salud ucraniano, incluyendo el bombardeo al hospital más grande. Te proporcionaré el enlace para que puedas verificar estas cifras. Para niños con cáncer del país, que está ubicado en Kiev y fue en el transcurso del mes de julio. También tienes 3.000 escuelas que han sido afectadas. Siempre según las cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, y la red eléctrica habría sido dañada al menos en un 80%, y también tienes muchas infraestructuras. Por ejemplo, estos puentes que son atacados, aunque generalmente se reparan con relativa rapidez, con medios desviados que se implementan bastante rápido, y para el 3% de los ataques rusos contra objetivos militares, sitios militares legítimos en este caso. Podemos mencionar en particular la escuela militar de Poltava, en la que hubo un bombardeo en el momento en que los ucranianos estaban organizando una ceremonia y tuvieron la mala idea de anunciar esta ceremonia en Internet. Confirmamos varias decenas de muertes en ese lugar, pero en general los rusos apuntan mucho menos a estas infraestructuras militares, como los aeropuertos del país, los aeropuertos militares que aún funcionan hoy, desde donde los aviones de combate ucranianos despegan y realizan decenas de misiones cada día, y que siguen siendo operativos, mientras que es cierto que los ucranianos también se han adaptado. Ya no tienen enormes almacenes de municiones, se han dispersado en cientos de pequeños depósitos temporales, lo que impide a Rusia obtener éxitos masivos. La proporción de misiles interceptados por Ucrania es relativamente estable, sin embargo, vemos un pequeño aumento en lo que respecta a los drones kamikaze Shahed a partir del mes de julio, y quizás esta sea precisamente la primera consecuencia visible de la llegada de los famosos F-16 al ejército ucraniano en julio. Y por ejemplo, durante el ataque del 26 de agosto, Rusia lanzó no menos de 226 misiles y drones con 35 que lograron pasar la defensa ucraniana para llegar a sus objetivos con los daños que ya conocemos. Por lo tanto, a diferencia del método ruso, tenemos cada semana golpes de efecto ucranianos que terminan teniendo un efecto estratégico global, por ejemplo con la destrucción de 3 grandes depósitos de municiones en 3 días en los últimos días de septiembre, incluyendo el más grande desde el inicio de la guerra, que tuvo lugar en Adfer el 18 de septiembre y cuya explosión provocó un terremoto de una magnitud de 2.8 en la escala de Richter. Unos días más tarde, se repite en Tikhoretsky el 20 de septiembre, pero también tenemos fábricas de armas que son destruidas a más de 2.500 kilómetros de Ucrania, como esta fábrica de tanques en Omsk, bases aéreas con la destrucción probada en tierra de cazas Sukhoi 34 en Morozovsk. También hay valiosas instalaciones de mantenimiento aeronáutico en el aeropuerto de Borisoglebsk, o incluso ataques a barcos como el submarino Rostov, que está definitivamente hundido, o en el último barco capaz de transportar trenes de combustible en el mar de Azov, lo que ha obligado a Rusia a reiniciar los convoyes de combustible en el puente de Crimea, mientras que su estructura es normalmente demasiado frágil para cargas tan pesadas desde obviamente el incendio que tuvo lugar a finales del año 2022, así que veremos si aguanta el golpe. En cualquier caso, los rusos no tienen opción. Entonces, los ucranianos también atacan el potencial de refinación petrolera de Rusia, y el país habría perdido el 34% de su capacidad de refinación prebélica, de la cual el 14% solo en el mes de agosto, hasta tal punto que la estrategia ucraniana ahora se dirige hacia el objetivo de los depósitos de combustible como el de Proletarsk, donde más de 30 tanques han sido destruidos, o con disparos exitosos hasta Outra, que se encuentra a 1.800 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana, así como en la región de Leningrado, supuestamente muy bien defendida, y por lo tanto todo esto son aún fracasos de la defensa aérea rusa, que se suponía que era ultradensa y la mejor del mundo.
Es evidente que los centros petroleros rusos, cada vez más lejanos y atacados, dificultan la logística rusa con camiones que deben cubrir distancias mayores. Pero principalmente estos ataques están dirigidos a las capacidades de Rusia para financiar la guerra. En cualquier caso, ambos países continuarán aumentando su poder en el campo del bombardeo a distancia. Para Rusia, el objetivo será hacer colapsar la producción eléctrica y los medios de supervivencia de los ucranianos. Y para Ucrania, el objetivo será reducir el potencial militar ruso y la capacidad de financiamiento de la guerra. El único equipo nuevo notable en este campo es el dron kamikaze a reacción ucraniano Palanitsia, que vuela a más de 500 kilómetros por hora a una distancia de 700 kilómetros y que aparentemente es el responsable del ataque al depósito de Tver. Como se escucha en este video, se reconoce el ruido de un reactor. Por el lado ruso, no es realmente una novedad, pero podrán recuperar cientos de misiles balísticos iraníes. Y la gran dificultad es que los ucranianos no tienen los sistemas necesarios para interceptarlos. A diferencia de los misiles de crucero que se interceptan en más del 90% solo los sistemas Patriot, Mambas Anté de Francia e Italia pueden interceptar misiles balísticos, y hay menos de 5 disponibles en todo el país, desafortunadamente. Pasamos al punto sobre las cuestiones materiales y las perspectivas de los equipos para los dos ejércitos con Rusia, que ahora emplea a 3,5 millones de trabajadores para la producción de armas, lo que representa el 20% de la producción manufacturera total del país, con un esfuerzo de guerra que ahora representa 1/3 del presupuesto de Rusia. Como ejemplo, Rusia y sus aliados producen 3 millones de proyectiles al año, mientras que Ucrania solo recibiría 1,3 millones de sus aliados. Pero la situación podría mejorar, especialmente con el creciente poder europeo cuyos resultados finalmente estamos viendo. Estados Unidos debe proveer 1,2 millones de proyectiles a Ucrania en 2025, mientras que Europa debe aportar 1 millón más, así como otros países como Egipto, Azerbaiyán y Corea que continuarán proporcionando cada vez más. Rusia también incrementará su poder. Apunta a 5 millones de proyectiles el próximo año, pero requiere disparar casi el triple de proyectiles para lograr resultados similares. Y bien, su aumento de poder no es tan rápido como el aumento de poder del lado ucraniano en el campo de los blindados. Rusia también ha aumentado masivamente su producción. Por ejemplo, anuncia producir o sacar de los depósitos entre 100 y 120 tanques por mes, pero incluso este anuncio oficial de la propaganda rusa, las pérdidas mensuales comprobadas en el campo son mayores. Por lo tanto, estructuralmente sabemos que el ejército ruso tiene cada vez menos tanques operativos. Esa es la tendencia en su ejército, que lleva a los analistas a decir que Ucrania habría superado a Rusia en número de tanques disponibles entre los cientos de ejemplares que capturó al inicio de la guerra o que fueron suministrados por sus aliados. También hay pérdidas, que son más bajas, especialmente debido a que Ucrania está más en defensa. Por otro lado, el análisis de imágenes satelitales muestra que habrá existencias de otros vehículos blindados al menos hasta principios del segundo semestre de 2025, aunque su restauración parece cada vez más difícil, lo que también explica la reducción de su número en el frente, pero en general lo que hay que recordar, los ucranianos pierden menos vehículos blindados en comparación. Pero también tienen muchos menos desde el principio. Afortunadamente para ellos, las entregas son aparentemente superiores a las pérdidas que se demuestran en la imagen de los 300 tanques prometidos que aún deben llegar. Y que aún no se han entregado, al igual que los nuevos países que comienzan a apoyar a Ucrania, como por ejemplo Qatar e Irak, que proporcionan obuses y piezas de artillería, de la defensa aérea de Argentina o de Jordania, que ahora llega en masa, vehículos blindados que vienen de los Emiratos Árabes Unidos, municiones que vienen de Serbia, tanques kuwaitíes, lo que es obviamente una victoria diplomática gigantesca para Ucrania y un fracaso para Rusia, y ver especialmente a todos los países árabes que están cambiando gradualmente a favor de Ucrania en esta guerra en el campo de los medios aéreos. Tenemos cada vez más informes que vienen de los propios rusos que se quejan de la disminución del número de drones de observación de los que disponen, y esto es un desarrollo que probablemente está relacionado con el método que ha sido desarrollado por los ucranianos que derriban los drones rusos con sus drones kamikaze FPV, y tenemos casi un caso probado por día durante varios meses. Ahora, gracias a este método, te remito al video en el que analizamos esta técnica. Del lado ucraniano no se observa un aumento en la cantidad o capacidad de los drones, a pesar de que producen más, también registran pérdidas. Por otro lado, el debilitamiento de la guerra electrónica rusa hace que los drones sean más eficaces, ya que tienen mejor capacidad de observación. Por lo tanto, el volumen constante permite tener una mayor eficacia que en el pasado.
En el Mar Negro solo se observa un dron naval ucraniano varado como innovación reciente. Y en la parte superior se reconoce un misil antiaéreo tipo R-73, lo que podría explicar algunos anuncios de helicópteros rusos derribados que no se contabilizaron simplemente porque no hay pruebas visuales en la aviación, nada particular del lado ruso. Obviamente son los F-16 los que han llegado al campo y no se deben esperar hechos estratégicos para estos F-16 al menos hasta fin de año, especialmente porque serán reforzados por los Mirage 2005 y es realmente donde hay una novedad. Estos Mirage 2005 ya habrá varias decenas, pero además están siendo mejorados para poder realizar misiones de bombardeo y no simplemente defensa aérea como era el caso cuando formaban parte de la Fuerza Aérea Francesa. Y por lo tanto también podemos imaginar otras mejoras, pero ¿por qué no un radar de mayor alcance y la integración de misiles RR que también tendrían un alcance superior? En general, como pueden ver, realmente no tenemos la eficacia de un nuevo equipo que habrá llegado. Los grandes anuncios de los rusos no han dado resultado. El equipo y las innovaciones anunciadas no han logrado avances significativos en el campo. Y por lo tanto, en términos de comunicación, intentan publicitar mucho otros grandes eventos que no están directamente relacionados con Ucrania. Por ejemplo, debían organizar OCAM 24, que era el ejercicio naval ruso más grande desde el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con 490 barcos que se habían anunciado. Tras sumar todas las imágenes de los desfiles realizados, los especialistas de inteligencia de fuentes abiertas solo contaron 74 barcos comprometidos, apenas el 15% de los anunciados. Y es lo mismo en lo nuclear. Hay muchos gestos, hay muchas demostraciones del potencial nuclear ruso que nadie discute de todos modos, pero eso no tiene absolutamente ningún interés en el frente y vamos a destacar el fracaso de la prueba del futuro misil nuclear Sarmat, que tuvo lugar el 21 de septiembre, lo que simplemente creó un cráter de 55 metros de diámetro en el suelo porque aparentemente el Sarmat explotó antes de despegar dentro de su silo. Una pequeña nota sobre la ayuda que has proporcionado con vehículos blindados de evacuación, ambulancias o generadores industriales que pudieron ser ofrecidos a comunidades y al hospital de Kharkiv, y eso es 100% gracias a las colectas civiles que puedes realizar, y te felicito por tu número y por las cantidades que se han recaudado para la ayuda militar. Has ofrecido equipos de protección individual, binoculares de visión nocturna, drones térmicos que pude entregar en persona, por ejemplo aquí con Frank, hubo vehículos como este que se proporcionó al equipo de Flash, así como equipos eléctricos que son indispensables para hacer funcionar los equipos en las trincheras, y jammer portátiles para los equipos como aquí con Canes en la versión de mochila, o aquí con Arsène, el médico de Lille, que pudo tener protección en su ambulancia militar, lo que permite interferir con los drones kamikaze que llegan sobre ellos, y también tenemos un contenedor médico llamado Stabnet que se desplegó muy cerca del frente, y te ofrezco un video dedicado muy pronto, y eso realmente salva vidas, así que te dejo los enlaces para las dos colectas, una para los militares, una para los civiles. La que es para los civiles es humanitaria y es elegible para reducciones de impuestos. Si pagas la otra, no es el caso. Ahora vamos a hacer el balance para trazar las perspectivas sobre lo que puede suceder en los próximos meses. Primero vemos que el frente se mueve muy poco, Rusia avanza un poco más que en el pasado, pero todavía no es suficiente para hacer colapsar el dispositivo ucraniano, y mientras Ucrania sea apoyada, obviamente este frente no se moverá, y por lo tanto la pregunta es sobre la sostenibilidad de la guerra para ambos bandos. Las famosas avances rusos en Pokrovsk o en Vuhledar no hay que subestimarlos, son graves, son difíciles, pero eso no es lo que va a hacer colapsar estructuralmente a toda Ucrania, y eso no es lo que va a permitir a Rusia invadir el Donbass este año, por ejemplo. A diferencia de lo que se ve en la propaganda rusa, y un saludo a los trolls que dejan muchos comentarios, lo cual mejora el posicionamiento de este video. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo exactamente la misma, es el equilibrio entre los dos campos y la cuestión de la atrición. Te he dicho mucho que los rusos son los que tienen una perspectiva que es la peor porque sí, si la situación permanece igual, es Rusia la que tendrá que renunciar primero a sus objetivos, ya que Ucrania reemplaza sus pérdidas e incluso ve un aumento de poder en muchos campos con la nueva ayuda que llega y la llegada de los aviones de combate, que no era el caso en el pasado, mientras que Rusia recurre a reservas y equipos cada vez más viejos y menos eficientes, por lo que su potencial operativo disminuye con el tiempo. Pero este equilibrio y estas perspectivas solo son posibles si hay un apoyo estable y continuo por parte de los aliados de Ucrania.
Y esa es una verdadera pregunta. Ucrania siempre será ayudada de la misma manera por sus aliados, que obviamente tienen los medios para hacerlo hoy, pero que no necesariamente deciden acelerar su apoyo. También hay que destacar que los éxitos como el de la ofensiva en la región de Kursk es un éxito táctico, es un éxito estratégico, ya que Ucrania ha aliviado mucha presión que tenía en todo el frente porque Rusia tuvo que reasignar parte de sus hombres, pero en el plano político sí, pondrá una espada sobre los rusos en el caso de futuras negociaciones, por ejemplo, las negociaciones que deben tener lugar en noviembre, pero en general también puede dar una falsa impresión de que Ucrania tiene una capacidad ofensiva que sería correcta, lo cual no es absolutamente el caso, ya que Ucrania no tiene la menor oportunidad de liberar su territorio por las armas con el equipo que se le proporciona hoy, y todo esto es debido a un apoyo que es demasiado débil y a la falta de valentía política de los países que apoyan a Ucrania y que tendrían los medios para hacer mucho más. Y ahí es precisamente donde reside la dificultad. Esta impresión de que Ucrania se mantiene firme e incluso es capaz de lanzar ofensivas efectivas, no necesariamente da a los Estados Unidos la impresión de que es necesario aumentar el apoyo a Ucrania, cuando es absolutamente esencial, incluso si queremos llegar más rápido al final de este conflicto para obtener la paz, en lugar de ver a los dos países continuar agotándose. Y por lo tanto hay dos palancas para esto, para obtener esta paz. Primero, Estados Unidos puede aprovechar sus enormes reservas, que solo han utilizado en un 1% para tanques y en pequeños porcentajes para otros vehículos blindados. Y por supuesto, estamos hablando de aprovechar solo las reservas y no el equipo que realmente utiliza el ejército estadounidense. Y la segunda palanca, que tampoco requiere el menor equipo adicional, es simplemente permitir a Ucrania utilizar correctamente el equipo que se les ha proporcionado en territorio ruso, donde se basan misiles para bombardear su territorio, donde se basan aeropuertos desde donde despegan los helicópteros y los aviones de combate, con stocks de municiones, con muchas cosas que podrían ser alcanzadas hasta una distancia de 300 kilómetros. Los pequeños drones ucranianos pueden ir más lejos, pero no tienen suficiente potencia de penetración ni explosiva para lograr los mismos resultados. Y por eso es necesario una combinación de los misiles proporcionados por sus aliados y los drones que ella es capaz de utilizar y producir por sí misma. Y lo más paradójico es que esta situación le ofrece a Rusia una impunidad total en sus ataques. Por lo tanto, están Francia y Gran Bretaña, que, por ejemplo, han dicho que Ucrania tiene el derecho de usar sus misiles de crucero Scalp y Storm Shadow en territorios rusos. Algunos componentes de los misiles Scalp franceses, como ciertas ópticas, son de origen estadounidense, lo que significa que son los estadounidenses quienes pueden prohibir a los franceses autorizar a los ucranianos a usar su armamento. Por lo tanto, es una falta de soberanía nacional absolutamente dramática. Estos dos pequeños componentes permiten a Estados Unidos bloquearnos en nuestras elecciones estratégicas para defender a Ucrania, Europa y nuestro continente. Esto es catastrófico para nuestra soberanía. Necesitamos evolucionar en este campo para ser completamente hit-hard-free y no depender más de los estadounidenses. Por lo tanto, la propuesta ucraniana es muy simple, para mí es muy lógica. Es decir, simplemente quieren restablecer la paridad. Es decir, no es una escalada, ya que simplemente están siguiendo lo que hacen los rusos. Si los rusos disparan sin misiles, ¿también quieren recibir sin misiles de su lado? Si Rusia se permite violar los tratados recuperando armas de largo alcance de origen iraní, como se jacta directamente Lavrov, entonces nosotros también debemos proporcionarles misiles que no están limitados. Y sobre todo debemos ofrecer perspectivas a Ucrania en las que va a ganar. Si le decimos a Ucrania que recibirá 1000 tanques y cientos de aviones de combate anualmente, solo bajo esa condición Putin renunciará cuando tenga la certeza de que no tiene posibilidad de conquistar ni siquiera el Donbass. No digo que Ucrania será liberada totalmente de sus territorios, no sé si los rusos se retirarán voluntariamente, realmente no lo creo, pero en cualquier caso, Rusia debe saber que no puede ganar, y es de esta manera que evitaremos una extensión del conflicto en los países vecinos, ya sea Georgia, los países bálticos, Moldavia, todos estos países que simplemente quieren estar protegidos, porque saben que ellos están amenazados si, por desgracia, Ucrania no pudiera resistir a Rusia.
Para la producción de este video, agradezco a Kenza, que trabaja conmigo, a Gaetán y Dorian, que escriben excelentes artículos en Air y Cosmos, que también utilizo para estos videos, y a mi increíble comunidad en Discord, que aporta fuentes, hace resúmenes, participa en la redacción de estos informes de situación. Gracias a ustedes, son muchos e invisibles, pero sin ellos esto no sería posible. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.